Bienvenidos a la 2. Gracias por elegir una mañana más nuestra compañía. Buenos días. Hoy vamos a recibir en preguntas y respuestas de nuevo al Dr. Hammer, que recordemos leyó su tesis sobre la ley de hierro del cáncer en el año 1981. Posteriormente, sus descubrimientos, refrendados por miles de casos tratados en servicios de salud europeos, fueron verificados en el año 83 por un jurado internacional. En el año 88, la certeza de la teoría del Dr. Hammer fue aceptada por el titular de la Cátedra de Cancerología de la Universidad de Viena, Dr. Birmayer, a la que siguieron la de otros equipos médicos y facultades de diversos países. Dr. Hammer, buenos días y bienvenido de nuevo a Preguntas y Respuestas. Ha montado usted una gran revolución a través de nuestro programa. Hemos recibido muchísimas cartas, muchísimas llamadas telefónicas interesándose por todas sus teorías y por la nueva medicina. La verdad es que estoy muy agradecido de que se pueda emitir todo esto en España y en América Latina. La verdad es que en Alemania, desde hace 14 años, somos totalmente acallados desde las más altas instancias y sin duda alguna el interés en Alemania sería igual de considerable si esto pudiéramos emitirlo en nuestra televisión, por ejemplo. Y lo que es extraño es que una medicina que posee miles de hipótesis y no tiene una sola ley, una medicina como la medicina tradicional, lo que es extraño es que ésta sí pueda presentarse día a día en televisión, mientras que la nueva medicina, que solo se rige por 5 leyes biológicas y no tiene ni una hipótesis de las otras, es una medicina excluida desde hace muchísimos años. Lo que pasa, doctor Hammer, perdone, que esto se hace, es decir, si hay ocultamiento no solamente es en este caso, se supone que sucede en muchos otros campos de la vida, ¿no? Asusta quizás el conocimiento a grandes niveles, ¿no? Pues sí, pero en este caso se produce la muerte de los pacientes y el 95% podría sobrevivir después de esta experiencia que abarca 20.000 casos que tenemos. Y esto es lo que a mí me tortura, lo que encuentro horrible. Veo a estos pobres pacientes ante mí y no les puedo ayudar oficialmente. Esto es lo que me tortura. Es un enorme desprecio a la humanidad que se aprecia allí. El Dr. Hammer nació en Alemania en 1935, es médico, estudió medicina, radiología y se especializó en medicina interna. Y estuvo trabajando en 2 clínicas de Alemania con pacientes de cáncer. Él gozaba de buena salud, era un médico reconocido y todo iba bien hasta que tuvo un hecho muy traumático. En el 78, su hijo Dirk fue disparado durante unas vacaciones. El trauma fue tan grande porque el hijo murió al final en sus brazos. Al poco tiempo, él y su mujer tuvieron cáncer. El doctor Hammer desarrolló un cáncer de testículo y su mujer un cáncer de mama. Entonces, este hecho tan traumático que vieron los dos, que ellos gozaban de buena salud, no eran fumadores, no habían bebido nunca y tomaban alimentos ecológicos, eran vegetarianos, vieron como que a raíz de este hecho tan traumático habían enfermado cuando hasta el momento tenían buena salud. Él se operó y su mujer murió, pero a raíz de esto, como él estaba trabajando en una clínica oncológica, él pudo hablar con sus pacientes y corroboró esto. Entonces, muchos casos de estos de cáncer estaban relacionados con que había habido un shock, algo mental, algo que había afectado, había habido, y a partir de ese shock era lo que había afectado al órgano, por ejemplo, el hígado. El modelo que nosotros siempre ponemos, una célula, le llegan los nutrientes, arterias, venas, medidor de pH y decíamos que teníamos otros 2 sensores más súper importantes que son los nervios. Bien, entonces nos decimos, en todo este entorno, todo tiene que estar conectado perfectamente. Que cada célula es mente y cuerpo, y que cada nervio es mente y cuerpo, y que cada órgano es mente y cuerpo, ¿no? Psique, cerebro y órgano están unidos, no se pueden separar, los separamos didácticamente. Movemos los 3 planos para poder valorar uno u otro en función de los datos que tenemos, pero no podemos separarlo. El ser humano lo estudiamos en la carrera, anatomía por un lado, fisiología por otro, pero a la hora de la verdad el paciente es uno indivisible. Recuerden, nosotros tenemos 4 cerebros, cerebro derecho, trabaja en paralelo, cerebro izquierdo, en serie, aquí está instalado
la mayoría de los programas. Tenemos el del corazón, tenemos el de los intestinos, bien, y esos 4 están conectados entre sí, pues todo está conectado y esa parte es el software. Y trabaja de una forma muy particular. Lo que he descubierto es que esto que le va a llegar aquí tiene esta señal, ¿vale? Le llega información de un sentido y le llega información del otro sentido. Simpaticotonía, vagotonía, de día, de noche. La parte de arriba corresponde al día, la parte de abajo corresponde a la noche. De día, todos sabemos, pues trabaja esto de una forma y de noche se regenera. Nos relajamos, dormimos y recuperamos el desgaste que ha sufrido nuestro cuerpo durante el día. Ese es el ritmo normal. Hasta que un día, por mala suerte, tenemos un hecho traumático. En ese momento la gráfica veis que se dispara. Y la persona se pone en alerta, en estrés, no un día, sino muchos días y muchas noches está en estrés. Es en ese momento cuando nos ha pasado algo grave y estamos días y noches dándole vuelta a ese problema que tenemos, no dormimos, nos descansamos, nos despertamos por la noche, se nos quita el hambre, tenemos una serie de síntomas. También tenemos las manos y los pies más fríos, son síntomas que vemos que la persona está en conflicto activo. Y mientras nosotros tenemos conflictos, amigo, pues estos sistemas que va aquí a los nervios no va a hacer que trabaje bien. Mi mente está en un conflicto constante y no estoy haciendo nada por resolverlo, pues acabo que esto y al final puede llegar a causar cáncer y puede repararse. ¿Cómo se repara? Resolviendo el conflicto. Intento resolver el conflicto y me voy a la cama, descanso en paz y en ese momento entran las 2 fases de resolución del conflicto, ¿vale? O sea, llega esta fase negativa, pero no es tan... Vale, la forma fácil de verlo. Yo me quemo, ¿vale? ¡Cha! Al quemarme, ¿qué vemos? Coño, lo primero que vemos es que esto se hincha y es instantáneo, ¿vale? Es un problema de resolución de averías. El cuerpo, la mente, utiliza el líquido para transportar a esa parte que es donde está mal lo que necesite, ¿vale? Nuestros cerebros son inteligentes. Como son inteligentes, dices, pues mira, me he quemado y los que tienen que ir ahí pues son el albañil, el bombero, el constructor de no sé qué y el del hierro. Aquí aparecen síntomas un poco más molestos, como a veces la fiebre, las gripes, todo lo que acaba en itis, otitis, faringitis, bronquitis, cistitis. Todas las itis aparecen en esta fase de curación. Es curioso que, claro, que es cuando la persona ya resolvió. Y entonces, si el hecho traumático ha sido muy grande y el conflicto activo dura mucho tiempo porque no podemos resolver ese conflicto que hemos vivido, la fase de curación también será muy larga. Cuando el cuerpo ya ha detectado que tiene ahí a todo el personal que tiene que reparar, no lo repara su médico, no lo repara su medicina que le han vendido en la televisión y que usted ha comprado en la farmacia, no, lo reparan los obreros que ha mandado su mente, su cerebro, el cual ya no está en conflicto. Entonces ya están aquí, sí que la siguiente fase es que se ponen a currar. ¿Qué hace el cuerpo? Vemos con la herida que elimina el agua, ha eliminado esa parte del agua, se han quedado allí a trabajar los obreros que la mente ha considerado que necesitaba y empieza esta otra fase, que es la que se llama la fase de cicatrización, de reconstrucción, o sea, empiezan a reconstruir. Aquí reconstruyen. Hay hechos traumáticos que no se pueden solucionar nunca, entonces la persona tiene que aprender a vivir con ellos y bajar, como decimos, la masa conflictual, o sea, que el problema no lo vivan tan mal, ¿vale? Porque si el conflicto es muy grande, pues la persona tiene un desgaste físico, porque es como estar de día siempre, con ese estrés. De pronto vemos un león y ¡pum! Automáticamente los ojos lo ven, la mente da la orden y todo nuestro cuerpo está centrado en huir. Ha habido un conflicto.
Pero inmediatamente pues nos escondemos, pasa el león, pero ¿qué pasa si siempre tenemos miedo a ese león que está ahí? Los alveolos se van hinchando. O sea, aquí estamos con el on, nos regeneran, todos los errores que hay por la mañana no los ha regenerado y esta célula llega un momento en que se deteriora y pasa a ser cancerígena. La persona que no puede pagar la hipoteca no puede correr del banco, o sea, el banco estará ahí siempre buscándole y vive en conflicto activo muchos años hasta que soluciona el conflicto. O, por ejemplo, la persona que va a trabajar y no le gusta su trabajo, o no le gusta el ambiente, o no le gusta el jefe o el compañero, pues claro, tiene que seguir trabajando. Entonces, o cambia de trabajo o seguirá en el conflicto activo mucho tiempo y luego tiene la llaga de estómago, tiene sus cosillas que van avanzando conforme, porque no se hace cargo de la situación. Esta medicina, como digo, conoce las causas de desarrollo y la curación. ¿Y cómo tenemos la curación? Es sabiendo qué órgano está afectado, podemos ver qué conflicto vivió la persona, acompañar a la persona a encontrar qué conflicto vivió y solo la persona lo puede resolver. Entonces, esta medicina nos hace responsables de nuestra salud y nos ayuda a entendernos qué situaciones vivimos, porque a veces son inconscientes, y con las 5 leyes entendemos qué nos pasa, por qué nos pasa y cómo resolverlo para podernos sanar. La primera ley él la bautizó como la primera ley férrea del cáncer. Luego, más tarde, él descubrió que no solo es para el cáncer, sino todas las enfermedades, ya sean más importantes o menos, como una gripe también. Las 5 leyes biológicas de la nueva medicina, 1988, ¿vale? Él lo resume todo en 5 leyes. Son leyes, es decir, no, esto no va a fallar nunca. La ley del hierro del cáncer. Luego le dicen, no, pero es que usted no curó el cáncer a alguien que... Es decir, pero vamos a ver, esto es cuando es algo, problema de conflictos mentales. Si usted lo que está es intoxicado, lo que tendrá que hacer será desintoxicarse. ¿Vale? Son cosas diferentes, por eso nosotros hacemos ahí el dibujo. Si su problema es de pH, tendrá que poner el pH correcto. Pero cuando su problema es de conflicto mental, vale, pues es esto lo que se aplica. Toda enfermedad entre comillas, porque según la biología de Hammer, las 5 leyes de Hammer, no se entiende como una enfermedad, es un programa biológico de supervivencia. Y su origen están en un síndrome de Dirkhammer. Yo hablaré siempre del DHS, que son las siglas en alemán de síndrome de Dirkhammer. Para que sea un síndrome de Dirkhammer y se ponga en funcionamiento toda esa gráfica que os he explicado, conflicto activo y fase de curación, este síndrome tiene estas 3 características. Tiene que ser inesperado, dramático y vivido en soledad. Inesperado es claro porque es el momento instante que te das cuenta del problema. Dramático porque la persona, para ella es un problema esa situación y tiene que buscar la solución. Y mientras tanto ahí estamos día y noche en estrés buscando la solución. Y el vivido en soledad no quiere decir solo que la persona está sola y no lo comparte con nadie. Vivido en soledad también significa que yo lo comparto con una amiga y la amiga me dice, eso a mí también me pasó y tampoco es para tanto. Vale. Cuando se da ese DHS, que es ese shock traumático, pasan a nivel de psique, cerebro y órgano, pasan cosas a los 3 niveles y a los 3 a la vez. ¿Y entonces qué nos pasa? En el momento del choque, en el psique tenemos un estrés. A nivel del cerebro hay un foco de Hammer, esto es visible. O sea, en el cerebro impacta en ese momento instante del DHS, impacta en el cerebro, en una zona concreta, un foco de Hammer. A nivel de los órganos también hay una modificación. Puede ser proliferación de células, crecen células, que son los llamados tumores. Puede ser que disminuyamos las células, las llagas, la osteoporosis, pues tenemos una disminución de células. O también podemos tener una paralización de la función, como por ejemplo una parálisis de un músculo, pues ese músculo tiene una paralización, o la paralización del páncreas cuando que no segrega la insulina. Entonces ahora veremos lo que pasa en la gráfica a los 3 niveles también. Está el DHS, el momento del impacto del conflicto, tenemos el psique, cerebro y órgano, y van evolucionando todos juntos durante esta gráfica. ¿Qué cambios tenemos a nivel de psique? Es cuando la persona ya duerme, ya descansa, siente un alivio, respira, ¿no? A nivel del cerebro, acordaros que es el foco de Hammer, el que a nivel de cerebro el que tenemos. Que le hacías un escáner y se veía aquí el foco. Hablamos
ven aquí el cráneo, el cerebro, vemos este foco de Hammer. Cuando haces un escáner, sale, puede estar aquí, 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 diferentes zonas. En ese instante, pum, impacta en el cerebro. Vale, tenemos el foco de Hammer. Pero no impacta aleatoriamente en una zona o en otra, no. Impacta en una zona concreta dependiendo del contenido del conflicto. Ahora os explico el contenido del conflicto. Pero esa zona del cerebro rige un órgano en concreto. Entonces, se activa aquí este foco de Hammer, pero esta zona, si es la que corresponde al oído derecho, pues tenemos en el oído derecho un cambio. Entonces, os explico lo que es el contenido del conflicto. Como por ejemplo un terremoto, que es una situación muy grave, muy drástica, ¿no? Y la persona que lo viva pues tiene un conflicto importante. Uno lo vive como pérdida de territorio. Claro, perdí mi casa y ahora no tengo territorio, ¿ahora qué voy a hacer? La persona que vive ese conflicto como pérdida de territorio, el foco de Hammer impactará en la zona del cerebro que rige las arterias coronarias. ¿Vale? Después tenemos otro que ese terremoto lo vive como me voy a morir de hambre. Lo he perdido todo y me voy a morir de hambre. Entonces la persona que lo vive, el contenido del conflicto con ese colorido, me voy a morir de hambre, impacta en la zona del cerebro que rige al hígado, porque el hígado, ante ese conflicto de me voy a morir de hambre, lo que quiere hacer es proliferar para poder captar los pocos alimentos que pueda comer con más eficiencia. Tiene un sentido. Otra persona lo puede vivir como me he separado de mis seres queridos. Ahora no sé dónde están y es un momento donde los localizo, ver qué pasa. Entonces esa persona que lo vive como me he separado de mis seres queridos hará patologías de la piel. El foco de Hammer impacta en la zona del cerebro que rige la piel y la piel tendrá cambios. Una vez soluciona el conflicto es cuando tiene la dermatitis, las urticarias y todo eso, ¿no? Os explico otro ejemplo también vivido por 4 personas y ante la misma situación. Por ejemplo, son 4 empleados de una empresa que los llaman para despedirlos. Entonces, el primer empleado lo vive como con desvalorización. Claro, como yo no valgo tanto como los demás, pues mira, me ha tocado a mí y tal. O lo vive como que no me valoran, con lo que yo me esfuerzo y con lo que yo hago y no me valoran. O sea, vive una desvalorización, tanto porque él vea que no le valoran o porque él se desvaloriza, ¿no? Entonces esa persona, ese empleado, cuando le dan esa noticia, vive esa desvalorización, hará patologías del esqueleto, muscular o de los huesos. Y son las personas que normalmente pues, tienen contracturas o tienen dolores musculares o óseos, viven los problemas con desvalorización. El segundo empleado, él lo vive como una guarrada. Vaya guarrada me han hecho, yo que siempre vengo, que soy el primero aquí en fichar, que hago todo el trabajo bien. El que lo vive como una guarrada hará patologías del colon. El foco de Hammer impacta en la zona que rige el colon y hará patologías del colon. Son personas que siempre tienen más problemas del aparato digestivo. Otro puede vivirlo como pérdida de territorio. Yo que esta empresa la vivía como si fuera mi casa, hará problemas en las arterias coronarias. Y después tenemos el último empleado que dice, mira, yo estaba harto de aquí, es una oportunidad para mí, me cambio de trabajo porque si no, no daba el paso. Y entonces esa persona pues ni hará foco de Hammer ni hará ninguna patología, porque veis, delante del mismo conflicto, depende cómo se lo cogen o cómo lo iba la persona, pues te hace una enfermedad u otra o no haces enfermedad. Hay que comprender el pánico tan atroz y tan tremendo sí, claro, que sufre una persona al recibir un shock de cáncer. Usted tiene cáncer. Según cómo viva esa persona ese conflicto, inmediatamente, solamente por ese diagnóstico dicho, puede hacer un shock nuevo, que si lo vive como miedo a la muerte, lesionaría el relé que rige el pulmón. Y que le matará. Y aparecería una metástasis pulmonar. Y dirían, ya se ha pasado, señora, su cáncer de mama al pulmón. No, porque sin embargo, otra señora viviría el shock de decirle que tiene cáncer de otra manera y, por ejemplo, tendría miedo, si es madre de unos hijos, a dejar a sus hijos abandonados. Y entonces se lesionaría el relé que lesiona el hígado, que afecta al hígado, y esa persona sería diagnosticada de una metástasis hepática. Es importantísimo que la gente sepa que un cáncer de una mama no es una bomba de relojería, que no hay que tener el miedo atroz de que de aquí se me puede pasar a otra parte del cuerpo. Actualmente en la medicina clásica, esa teoría, que es una teoría por la cual un tumor originario puede soltar células que caminando por la sangre se puedan implantar en cualquier otro territorio del organismo, es una teoría totalmente falsa. No se ha encontrado jamás
una célula cancerígena viajando por la sangre, a pesar incluso de la cantidad de pruebas de laboratorio que hoy poseemos y que hubieran sido capaces de encontrarla si realmente se hallara en la sangre. Pero además no solamente se dice eso, sino que clásicamente se mantiene que esa célula, además, en su peregrinar por la sangre, un peregrinar que ya decimos que no se ha visto nunca, sufre una metamorfosis. De manera que un cáncer originario que podría ser de hueso se puede pasar al hígado, según la medicina clásica, por vía sanguínea. Pero sin embargo en el hígado no da un cáncer óseo, da un cáncer hepático. Para explicar eso es por lo que se dice que en la sangre sufre una metamorfosis. Hammer demuestra claramente, científicamente, que eso es falso. ¿Por qué? Porque el relé cerebral que rige el hígado solamente se puede afectar por un conflicto que afecte a ese relé. Lo que él detectó, él cogió 5.000 estudios de cáncer, cuando era un cáncer de hígado ocasionado por un conflicto, como hemos dicho antes, siempre aparecía el foco en el mismo sitio. Cuando era un cáncer de páncreas, siempre aparecía el foco en el mismo sitio. Y se veía que siempre que había miedo a la muerte, salía ese foco aquí y siempre acababa en cáncer de pulmón. Y todo el tiempo que estemos en conflicto activo, el foco de Hammer tiene esa visión como las ondas, como la que hemos visto en la foto. En el momento que entramos en la fase de curación, porque esa persona ya solucionó el conflicto, el foco de Hammer se irá desdibujando esas ondas que estaban tan marcadas al principio y formará un edema. Y ese edema pues luego se ve como una mancha y eso se ve en los TACs con contraste, que son los que normalmente nos hacen los médicos, y en un TAC con contraste, si se ve esa mancha, está a veces mal diagnosticado como tumor cerebral, porque lo que encontramos ahí es un edema cerebral para reparar esa parte del cerebro que recibió el impacto. Unos órganos en conflicto activo, hay una reducción celular, como la osteoporosis, y cuando la persona soluciona hay que recuperar ese hueco que ha quedado y hay que rellenar con células ese hueso. O hay órganos que no tienen ni disminución celular ni aumento de células y son los que paralizan la función, como por ejemplo se ha explicado el páncreas. Entonces el doctor Hammer con un TAC cerebral puede saber la persona si está en conflicto activo o está en fase de curación, porque el foco de Hammer se ve diferente, y también por la localización del foco de Hammer puede decir qué órgano rige esa zona del cerebro y qué patología puede tener. Él puede ver la historia médica de una persona con las imágenes del TAC cerebral sin contraste. La segunda ley dice que estos programas biológicos tienen dos fases, la de conflicto activo y la de fase de curación. Os he pintado en azul la de conflicto activo porque es la fase fría. Entonces, cuando la persona le damos la mano a alguien y vemos que tiene las manos frías, algún conflicto activo estará viviendo. Y la fase de curación se llama también tibia o caliente porque luego la persona vuelve a tener las manos calientes. Es cuando tenemos más síntomas, aquí pueden salir hemorragias, fiebres. Es cuando la persona normalmente va al médico. Entonces vamos al médico, nos dice que tenemos una faringitis, una otitis, la asitis, y las asitis son inflamación. ¿Y qué pasa en esta fase de curación? Estamos acumulando agua en los tejidos, en los órganos que están afectados por ese foco de Hammer. Estamos acumulando agua porque el agua es la que regenerará el tejido este. Entonces en esta fase de curación primera, retención, tenemos un edema cerebral, ¿os acordáis que el foco de Hammer también cambiaba, se formaba más edema? Y es cuando pues tenemos un golpe y tenemos retención de líquido, pues es esta primera fase que es más dolorosa y más aparatosa. Entonces aquí ¿qué hay que hacer? Esa sintomatología es la que tradicionalmente ha sido mal interpretada por la medicina clásica. Es decir, un dolor ha sido siempre un sinónimo de que la enfermedad se agrava. Entonces el médico de la nueva medicina es capaz de valorar esa sintomatología de solución de manera que sin interferir la orden cerebral, que es la que realmente va a curar al paciente, tratando de evitar una terapia, que es las terapias que mayormente se hacen actualmente, que no tiene en cuenta la orden cerebral y que por lo tanto la mayoría de las veces, más que ayudar, lo que hace es interrumpir el proceso natural y biológico de curación que todos llevamos dentro. Entonces,
hay que intentar no tomar medicación simpaticotónica, que le llamamos simpaticotónica, que es una medicación que te vuelve a poner en estrés. Entonces hay medicación simpaticotónica y medicación que es vagotónica y que no te afecta y no te volvería a poner aquí, sino, claro, estamos cronificando la enfermedad. Podemos usar terapias alternativas, naturales. El agua de mar, también muy recomendable en esta fase de curación, nos ayuda a recuperar, a regenerar los tejidos. Una vez pasamos esta fase más aparatosa, tenemos un repunte de simpaticotonía o de conflicto activo. Esto le llamamos crisis epileptoide a este repunte. Es un instante a veces, es un poco rato, pero bueno, a veces es un estornudo. Si pasó algo y lo solucionamos rápido, veis que estornudamos, ahora os podréis fijar. Pero si es un problema muy grave de amenaza en el territorio, arterias coronarias y la persona solucionó, aquí se puede dar un ataque de corazón. Por eso muchas veces jubilados, cuando ya han perdido su territorio, pero después cuando ya encuentran su hobby o su cosa para que se vuelven a encontrar bien, solucionan el conflicto y les puede dar ese ataque. Y después la última parte de la gráfica, aquí ya la persona duerme mucho, hace mucho pipi, orina mucho. ¿Por qué? Porque ya eliminamos todo ese edema, esa retención de líquido que no hizo tanta falta aquí se expulsa. Entonces la persona suda mucho por la noche, se tiene que levantar a medianoche a hacer pipí y está muy cansada. Es muy importante en esta fase de curación descansar mucho. Y después ya vuelve la normalidad. La tercera ley. Como os he dicho, él pudo determinar, el Dr. Hammer, en el cerebro qué zona del cerebro, qué órgano corresponde y cómo hace el programa ese órgano. Entonces, a grosso modo, podemos dividir el cerebro en cerebro antiguo y cerebro nuevo. Cerebro antiguo es este que está amarillo y este naranja con rayas amarillas, que es el tronco cerebral o el cerebelo, que son el más antiguo en nuestra evolución. Cuando el foco de Hammer impacta en la zona del cerebro que rige un órgano del cerebro antiguo, ¿vale? Son los pulmones, por ejemplo, son las necesidades más básicas de los seres humanos y de los animales. Pues cuando se da el DHS hay una proliferación celular y mientras la persona o los animales está en conflicto activo, ese órgano va haciendo esa proliferación. Esos son los llamados tumores, adenocarcinomas o melanomas. Sabiendo el órgano podemos localizar qué colorido tuvo el conflicto, porque acordaros, no es me han despedido del trabajo, sino lo he vivido con una desvalorización o lo he vivido como una guarrada. Entonces se le acompaña a la persona primero a localizar qué conflicto vivió, que lo pueda solucionar. Y ya solucionamos, entramos en la fase de curación. En esta fase de curación teníamos, claro, teníamos proliferación celular y eso no nos sirve para nada ahora, ya lo hemos solucionado, ya no necesitamos que el hígado sea más grande para aprovechar los alimentos. Entonces vienen los microbios, que eso aquí enlazo la cuarta ley, vienen los microbios a comerse esa proliferación celular. Entonces, en el caso del cerebro antiguo, los microbios son las microbacterias tuberculosas o los hongos, que son los microbios más antiguos también en el planeta. Si tenemos las bacterias tuberculosas y los hongos a disposición, cogeremos una infección, ¿no? Según visto desde la medicina, pero vienen a ayudarnos, vienen a comerse esa proliferación celular. Mientras que son comidos estos tumores, podemos tener sangrados, hemorragias, podemos tener fiebre. Por eso es la primera fase esta, que aquí es donde actúan los microbios, donde es más aparatosa. Y después ya vamos a la normalidad. ¿Qué pasa si la persona no tiene acceso a esos microbios a la bacteria tuberculosa o a los hongos? Ese tumor, como ya no sirve, se queda encapsulado y ya no pasa nada. Ya podemos vivir toda la vida con ese tumor encapsulado, no pasa nada. ¿Qué pasa con los órganos que rige el cerebro más nuevo, más moderno? Que son la corteza cerebral o la sustancia blanca. Cuando es un DHS nos impacta, va al foco de Hammer a la zona del cerebro nuevo, pasa lo contrario que en el cerebro antiguo. Tenemos una reducción celular, como la osteoporosis o las llagas, ¿no? Hay una ulceración y necrosis. Esto normalmente no da síntomas. Una persona va teniendo osteoporosis y no le duele la pierna, hasta que un día tiene tanta osteoporosis que se le rompe la cadera, ¿no? Soluciona y luego aparecen los síntomas.
Claro, el hueso se ha estado ulcerando, ¿no? Se ha estado necrosando, ha hecho cavidades, el hueso, osteoporosis. Cuando la persona se revalora y en el trabajo le suben el sueldo o le dicen mira qué bien lo has hecho, lo felicitan, la persona ha solucionado y entonces hay que rellenar ese hueco que estábamos haciendo en la fase de conflicto activo. Y mientras que se rellena sí que duele. En la parte del cerebro nuevo, los microbios que entran en acción para rellenar esos huecos que habíamos tenido en la fase de conflicto activo son los virus y las bacterias. Entonces, ahora aquí enlazo con la cuarta ley. ¿Qué pasa con los microbios? ¿No? Ahora os pongo otro ejemplo. Imaginaos que somos unos gigantes que estamos viendo el mundo a través de un microscopio y cuando vemos que hay un fuego, siempre localizamos que hay un bombero al lado. Si no entendemos que lo que está haciendo el bombero es apagar el fuego, nosotros pues culparemos al bombero, claro, porque siempre que hacemos una vista en el microscopio y vemos un fuego, siempre hay el bombero al lado. Pensábamos que los microbios eran los que causaban nuestra enfermedad, pero esto no era así. Bueno, luego dijimos, pues hay microbios patógenos y microbios no patógenos. Tampoco eso fue cierto. Lo que ocurre es que los microbios solo se les permite empezar a trabajar una vez resuelto el conflicto, después de la lisis del conflicto. En esa fase caliente es cuando empiezan a poner manos a la obra. Y nosotros habíamos confundido lo que era el efecto y la causa. Pensábamos inicialmente que eran los microbios los que causaban nuestra patología, pero eso no es así, porque nosotros ya éramos seres enfermos al principio del DHS, al principio de la fase simpatotónica, la fase activa del conflicto, y los microbios lo único que hacen es ayudar a reparar todo esto. Son nuestros amigos, son nuestros ayudantes, no estamos tan indefensos, y sabiendo esto, sabemos que tendremos un poquitín de fiebre o quizá fiebre muy alta según el nivel. Sabremos que estaremos cansados, sabremos que no podremos levantarnos y ponernos a pasear, que tendremos que pasar unas semanas en cama. Todo eso lo entenderemos, pero ya no nos parecerá tan grave. Que en la fase de curación, en esta primera parte de la fase de curación, los microbios vienen a reparar o comerse el tejido extra o a reparar el tejido que se había necrosado. La quinta ley es esta frase, ¿no? Es cada llamada enfermedad, seguimos con la enfermedad entre comillas, porque ya habéis visto que la enfermedad, si habéis entendido todo esto, es un programa biológico de supervivencia. Pues las llamadas enfermedades debe ser entendida como un programa especial de la naturaleza con pleno sentido biológico, creado para resolver un conflicto inesperado. Es en resumen de todas las 4 leyes anteriores. Entonces me diréis, pero claro, a veces hay enfermedades que se cronifican. Una enfermedad se cronifica cuando nunca acabamos de solucionar. Entonces no tenemos síntomas muy severos, pero bueno, tenemos esa rinitis siempre o cositas, ¿no? Ese mal de estómago. Si no soluciona, seguirás con esa patología o esas cositas toda la vida. Pero también se cronifica cuando entramos en raíl. El raíl... Pues la imagen es la del raíl de los viejos tranvías, ¿no? O sea, la persona vuelve a topar y de nuevo reencarrila toda la problemática por el mismo cauce, digamos, por donde ya había tenido un problema anterior con todas sus distintas implicaciones cerebrales, orgánicas y físicas. Nuestro ser, ¿no?, hace una fotografía del momento del DHS. Hacemos una fotografía de todo nuestro entorno. Por ejemplo, si hay polen, si la persona está comiendo un bocadillo y tiene gluten, si es un día lluvioso, si hay humedad, ¿no? Entonces, ese momento del DHS, del shock, empieza el programa biológico, estamos en conflicto activo hasta que solucionamos. Ya vamos solucionando, pero por lo que sea, aún no estamos fuera del programa y nos vuelve a nuestra escena pues ese polen que estuvo en el momento del DHS, o es un día que hay mucha humedad y es lluvioso como aquel día del DHS, o me pongo a comer un bocadillo y hay gluten como aquel día que estaba cuando me dio el DHS. Entonces nuestro cerebro esto lo graba para salvarnos. Por ejemplo, las cistitis son como muy repetitivas, ¿no? Recaen siempre en lo mismo. La cistitis aparece por un problema de no poder marcar bien el territorio, no poder poner límites. Hay que reconocer el conflicto, hay que reconocerlo para tomar conciencia, ¿no?, y saber qué fue aquello lo que te lo provocó. Y también otra cosa muy importante
son el síndrome de los túbulos colectores. Este síndrome se activa cuando una persona vive uno de estos conflictos: conflicto de abandono, existencial, del prófugo, de haber perdido todo, de no sentirse bien cuidado o sentirse como pez fuera del agua. A mí me gusta la imagen del pez fuera del agua porque explica mucho mejor el conflicto de los túbulos colectores. ¿Qué le pasa al pez cuando la ola lo lleva fuera del mar y cae en la arena? Él tiene que intentar retener el agua, porque si está a tiempo que la siguiente ola lo lleve al mar, está salvado. Entonces su objetivo es retener todo el líquido que pueda para mantenerse durante estar en ese conflicto activo que estoy fuera de mi lugar. La persona hace como el pez, retiene líquidos. Entonces orina menos, no suda tanto, retiene líquidos. Y al retener el líquido, ¿qué pasa? Todo el programa que os he explicado, que en la última fase de la fase de curación había que eliminar los líquidos, que la persona suda más, orina mucho, y además se nota mucho la persona cuando soluciona. Hay unos días que dice, no paro de ir al lavabo, ¿no? El retener líquido no le va a permitir acabar el programa, poder eliminar los líquidos del edema que tuviera, en el órgano que tuviera, del primer conflicto, y se cronifican las enfermedades. Estos médicos de la nueva medicina han de estar altamente cualificados. Han de ser médicos que dominen todas las especialidades y además a todos los 3 niveles han de conocer estos programas especiales de la naturaleza y además han de ser casi como detectives. Y si poseen todas estas facultades, pues además de todo esto han de poseer un carisma para poder decir, a ver, ven, amigo mío, creo que esta es la vía que a ti te conviene. Es decir, que es un médico que ha de poder ponerse en el lugar del paciente. Ningún tratamiento, aunque la enfermedad sea la misma, será igual. No, porque como ya comentábamos anteriormente, cada tratamiento va en función de la vivencia de la persona que ha tenido la situación, el síndrome de Hammer. Primero lo que tenemos que saber es la enfermedad que tenemos, si estamos en conflicto activo, fase solución. Si estamos en conflicto activo, lo que hay que hacer es solucionarlo. ¿Cómo lo solucionaremos? Con la patología que nos está dando la sintomatología, es ver qué órgano, para saber por dónde hay que tirar, para saber qué conflicto fue el que te creó. Lo que antes se calificaba de enfermedades, que ahora se ha convertido en una sola enfermedad, a saber, una fase fría y una fase caliente. Y la nueva medicina abarca perfectamente la totalidad de la medicina. No hay ni una excepción. Todo transcurre en función de estas 5 leyes biológicas. Es muy importante comprender bien la visión de la nueva medicina, porque es la única forma de poder entender la interpretación que el organismo hace en esos 3 niveles, psíquico, cerebral y orgánico, de manera conjunta. Y si no se entiende, es muy difícil establecer el tratamiento, porque no es decir hay que tomarse unas pastillas, no hay que decir que pones unas inyecciones, sino hay que decir, tienes que comprender tu situación, tu vivencia, tienes que comprender tu vida.